Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Hola muchachos, ¿cómo nos encontramos? Bueno, en este sentido, eh, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una bonita semana, que en este sentido, con la misma razón, tomar en consideración que estamos ya culminando una semana más, muchachos. Sí. El, el tiempo ha transcurrido de forma bastante rápida, como se habrán dado cuenta, y cada vez vamos más cerca de llegar a culminar, en este caso, con lo que corresponde al ciclo de nivelación. Lizeth Pastuña, Nicolás Argüello, Elodie Chamorro, Darío Márquez, las cámaras, señores, por favor. Muy bien. Señorita Chamorro, la cámara es para verle a usted, no el techo. ¿Sí? Sí, doctor, un ratito estoy ubicándome bien. Eso tenía que haber hecho hace 10 minutos. Por algo tienen tiempo. Entonces, como les decía, el tiempo ha transcurrido rapidísimo, muchachos. Estamos ya próximos, en este caso, a culminar con lo que corresponde al presente ciclo. Tomemos en consideración que, como ya se los había explicado, este ciclo es un poquito irregular. Vamos a tener una semana menos de clases, así que van a ser simplemente 15 semanas. Es decir, en el mismo sentido, nosotros vamos a tener clases hasta la semana número 14 y la 15 quedaría para lo que corresponde y respecta a exámenes. ¿Sí? Pónganse ustedes también al día en todas las actividades que tengan que desarrollar. A este preciso momento supondría que todos ya están inscritos también en el Congreso. Aprovechenlo, ¿sí? Son entornos bastante importantes en el escenario académico y de preparación, incluso para todos y cada uno de ustedes en las diversas áreas. Eh, Debemos tomar en consideración que la preparación continua es un factor elemental, mucho más con la actualidad competitiva en la que nosotros nos manejamos y nos desarrollamos ahora, ¿no? Así que siempre tienen ustedes que estar al tanto de todos estos particulares, siempre deben estar al día en la actualización de conocimientos, ¿sí? Y que por esta misma razón siempre resulta totalmente necesario que estemos eh, actualizados en conocimientos, mucho más ustedes como futuros abogados. Nosotros, muchachos, debemos estar actualizados siempre. De hecho, este domingo tenemos una actividad cívica, como lo conocen muy bien. Tenemos que asistir a las urnas, ¿no? Y en este caso, les manifiesto que, de ser la situación de que gane el cambio y la aceptación por el pueblo de manera democrática para la elaboración de una nueva constitución, ustedes, bueno, en este sentido, no les va a resultar tan chocante, por lo que ustedes estarían empezando con su preparación académica, ¿no? Pero en sí, a todos los abogados y profesionales del derecho nos va a tocar volver a analizar, estudiar y conocer las nuevas normas, de ser el caso que se lleguen a instaurar. ¿Sí? Así que esto es importante, por eso mismo ustedes deben mantenerse al día en todo lo que concierne a actualización de conocimientos, porque al menos nosotros tenemos que estar pendientes de sentencias emitidas por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional. Algunas son vinculantes, de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Otras no lo son, pero pueden ser utilizadas en calidad de jurisprudencia, ¿sí? O, como ya lo habíamos visto, incluso en información, en casos similares, que nos permitan a nosotros sustentar de mejor manera nuestras proposiciones, ¿no? Así que tomemos esto en cuenta, muchachos, tomemos esto en consideración. ¿Qué más? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Cómo se encuentran?
Esa Salo recién ha salido de la ducha. Sí, Doc, perdón. Así te veo. Pero bueno, eh, muchachos, de igual forma, tienen que estar pendientes en todas las actividades que se lleguen a desarrollar para no tener ningún tipo de inconveniente o problemática posterior. Sí. Eh, Preguntas, dudas, alguna cuestión por el estilo. Todo claro, todo entendido. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar observando los temas consecuentes que forman parte de la estructura de nuestro ciclo. Como ya se han percatado ustedes, hemos ya profundizado y estamos tocando temas que tienen bastante relevancia y profundidad en el ámbito jurídico, ya que son puntualizaciones que debemos llegar a abarcar, a conocer y a dominar dentro de nuestro entorno de preparación y de experticia. Entonces, desde ya deben ir tomando conocimiento de las maneras y las formas en las que tienen que dar a conocer, transmitir o, en este caso, presentar sus proposiciones y argumentaciones sólidas sobre los diversos tópicos, entornos, temas que lleguen a desarrollar o a aplicar dentro del ámbito académico. De igual forma, como ya lo hemos visto, de manera permanente en el ámbito profesional. Entonces, son cuestiones totalmente relevantes que debemos tomarlas en cuenta. ¿Sí? Muy bien. En este sentido, creo que con ustedes vamos a avanzar de forma regular con lo que nos compete y vamos a revisar los temas de la presente semana. Muy bien. Sí. Bien. Muchachos, por favor, estén pendientes a la lista. Oscar Acurio. Licenciado, buenos días. Muchachos, ustedes siempre deben estar en lugares en los que puedan receptar clases, ¿sí? Eso incluso consta en el sílabo dentro de las reglas de las directrices pertinentes a cumplir dentro del desarrollo de las diversas actividades académicas. Lady Agualongo, Presente, abogado. Luis Alarcón, Presente, Doc, buenos días. Alex Alvarado, Jason Arellano, Nicolás Argüello, Presente. Claudia Avilés, Presente. Said Benavides, Presente, abogado, buenos días. Madison Boada, Presente, abogado. Buenos días. Jocelyn Buenaño, Ya en Melanie. retirada, Ya, gracias, Jocelyn. Melanie Caguana, presente, buenos días. Johan Caiza, Buenos días, presente. María Calero, Buenos días, presente abogado. Brian Cárdenas, Jorge Cárdenas, Buenos días, presente. Dayeli Carrillo, Buenos días, doc, presente. Cintia Casa, Buenos días, doc presente. Christopher Casa, Buenos días, Doc presente. Franklin Cayambe, Presente, Doc. Yomaira Colcha, Presente, doc, buenos días. Juliet Cunalata, Presente, doctor. Buenos días. Elodie Chamorro, Presente, doctor, buenos días. Carlos Chimbo, Presente, abogado, buenos días.
Tatiana Chimbolema, Presente, Alicia, buenos días. Milagros del Pozo, Joana Presente, buenos Espinosa, días. No se me prendía el micrófono. Joana Espinosa, Buenos días, abogado presente. María José Gaibor, Presente, abogado, buenos días. Alison Guamán, Buenos días, presente. Jocelyn Yanga, Mauricio Gibe, Presente, abogado, buenos días. Jorge Magín, Presente, abogado, buenos días. Darío Márquez, Valesca Martínez, Presente, Doc. Catherine Mendoza, Presente, abogado, Doc. buenos días. Yo. Edison Montero, Presente, buenos días. Salomé Paredes, Buenos días, Doc, presente. Lisette Pastuña, Buenos días, profe, presente. José Luis Patarón, Buenos días, Doc, presente. Shirley Pérez, Karen Buenos días, Pilco. doctor. Buenos días, Doc presente. Despierten, por favor, despierten. Ángel Pinos, Emily Pujos, Presente, abogado. Mauricio Riera, Muy buenos días, abogado, presente. Mitzi Rosario, Buenos días, presente. Kaylee Salcedo, Buenos días, abogado, presente. Anthony Serrano, Buenos días, abogado, presente. Fabián Serrano, Buenos días, abogado, presente. Estefanía Toapanta, Buenos días, presente. Ruth Toapanta, Buenos días, abogado presente. Causal Tocadón, Buenos días, abogado, presente. Natalie Torres, Buenos días, abogado, presente. Anthony Velasco, Wilson Velastegui, Buenos días, abogado, presente. Daniela Velastegui, Buenos días, dicen presente. Anaí Villacrés, Buenos días, abogado, presente. Michelle Yanchaliquín, Buenos días, presente. Lisbeth Llanes Presente, abogado. y Romina Zapata. Presente, abogado. Perfecto. Están con falta Alex Alvarado, Jason Arellano, Jocelyn Buenaño, Brian Cárdenas, Javier Darío Márquez. Presente, ya dije, abogado. Pero despierte, señor. Usted tiene que responder cuando le estoy nombrando, no cuando estoy nombrando a sus compañeros. No es que le dije. Están con falta Alex Alvarado, Jason Arellano, Jocelyn Buenaño, Brian Cárdenas y Anthony Velasco. Última vez. Alex Alvarado, Jason Arellano, Jocelyn Buenaño, Brian Cárdenas y Anthony Velasco. Están perfecto. Muy bien. Hoy es 14 de noviembre. Imagínense, muchachos, ya estamos a mediados de noviembre. Ya se nos va hasta no solo el ciclo, sino hasta el año y el listado. Perfecto. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a entrar de lleno de forma directa a lo que corresponde a a los contenidos de la presente semana. En sí, vamos a ir tratando sobre lo que nos corresponde y nos compete a la eficacia de los discursos y el ejercicio del poder, ¿sí? Y el discurso del derecho y su sentido en este caso, ¿no es cierto? Puntos importantísimos en este ámbito de lo que nos corresponde al derecho. Perfecto.
Entonces, muchachos, en este sentido, vamos nosotros a conocer las dimensiones de los discursos de poder emitidos y desarrollados de una manera tal, con el propósito y el fin de convencer, persuadir e incluso manipular al público, como nosotros hemos podido observar. En este caso, nosotros vamos a ir analizando, aunque ya habíamos hablado anteriormente sobre el poder que tiene un discurso, ¿no? Habíamos tocado temas importantes y ejemplos prácticos para que ustedes puedan llegar a conocer cómo puede aplicarse este tipo de discursiva de manera tanto positiva como negativa, ¿sí? El conocimiento al particular, sí, además de la importancia del discurso jurídico con el propósito de regular y adecuar las conductas, comportamientos y convivencia en la sociedad y su entorno. Señorita Yanchaliquín, apague el micrófono, está en clases. Si quiere estar en otras actividades, puede retirarse de la clase. Muy bien, entonces, muchachos, perdón. En este caso, vamos a tratar sobre la eficacia de los discursos y el ejercicio de poder. Los discursos de poder son elaboraciones discursivas complejas en las cuales se mezclan dimensiones semióticas propias de todo discurso. En este caso, que forman parte, ¿no es cierto? Son inherentes al discurso, con construcciones epistemológicas que se refieren en este sentido al medio de conocimiento, de asimilación de información, marcos analíticos, aspectos normativos, propuestas regulatorias y de intervención, y que además poseen intenciones políticas específicamente determinadas, es decir, son discursos que no buscaban comunicar ni transmitir ningún tipo de conocimiento o elaboración teórica nueva o reinterpretativa. Tampoco se escriben dentro de una acción comunicativa, sino que tienen más bien la intención explícita de manipular, convencer, disuadir. Actuar estratégicamente sobre los otros y administrar de manera consciente y explícita los consensos y disensos en función de las coordenadas del poder. Nosotros ya habíamos hablado en el ámbito jurídico cómo tenemos que llegar a aplicar de forma estratégica este tipo de discursiva, ¿sí? Cómo nosotros vamos a implementar y establecer esta discursiva en la aplicación práctica de nuestras actividades en calidad de profesionales del derecho. Ustedes incluso en este sentido, desde el ámbito académico, porque van a tener que aprender a transmitir los planteamientos, pensamientos, sensaciones y argumentaciones, ¿sí? Postulaciones que lleguen a realizar. Dentro de esos discursos existe una disposición de conceptos de categorías, de usos de la retórica, es decir, de ciertas reglas que nos permiten a nosotros desarrollar a la oratoria con el propósito de llegar a alcanzar estos objetivos, ¿sí? No está en lo que dicen, sino en lo que callan, a veces en la forma, en cómo lo dicen. Recordemos que la forma a lo que nosotros, en la que nosotros nos manifestamos se refiere a qué. ¿Qué es lo que aplicamos nosotros cuando estamos hablando en la forma? Wilson Velastegui. Serían las palabras que nosotros usamos para No, expresarnos. forma expresa. ¿Qué quiero? ¿A qué se refiere? A ver, Lisset. Convencer y convencer y No, persuadir. algo que nosotros ya hablamos y vimos de esto. Joana. Hablar de forma clara y precisa. No, a la elocuencia, muchachos, la elocuencia. Cuando hablamos de la forma en la que nosotros planteamos o transmitimos, estamos hablando de la elocuencia. Esto es algo que nosotros ya vimos. Más allá de toda verdad posible, su función es práctica y releva de la eficacia en el ejercicio del poder. ¿Sí? Los criterios de verdad que los estructuran dependen de ese complejo entramado de relaciones de poder y contrapoder que nacen en toda sociedad. Voy a hacerles una pregunta, pero yo sé que no me van a responder en este curso. ¿Sí saben cuál es el contrapeso del presidente de la República? ¿O él tiene poder ilimitado? Wilson Velastegui. La asamblea.
Ivo, muchachos. Por lo menos yo sí les recomiendo que vean noticias, ¿sí? Nunca está de más conocer. Dime, Santiago. Santiago Serrano. Profe, ¿me escucha? No ¿Sí? estaba prendido el micrófono, disculpe. ¿No sería, profe, la división de poderes? No. Mauricio Give. No. Sería los medios de comunicación o la sociedad. No. ¿Qué? Los medios de comunicación. Ese ya te me fuiste, pero súper por la tangente. Franklin Cayam. Puede ser la Corte Constitucional. Exactamente, Franklin. Correcto. Sí. Muy bien. La Corte Constitucional es el contrapeso del poder del Ejecutivo, ¿sí? Porque en este caso es el que va revisando y verifica que no se vaya a tomar decisiones fuera de la ley, ¿sí? Muy bien, Franklin, excelente. Más allá de la verdad y más acá de la historia, son formas discursivas e ideológicas que se corresponden a una relación entre el orden del saber, de la verdad y del poder. Los discursos de poder utilizan los mismos elementos de cualquier otro discurso. Ya hemos visto que en este caso, ¿se acuerdan que hemos revisado al discurso de una perspectiva más amplia? Ya habíamos visto todos los entornos en los que se llega a aplicar. Tanto así que nosotros incluso aplicamos el discurso en nuestras actividades cotidianas, por lo general. Pero su disposición conceptual está hecha de tal modo que quien los recibe sea susceptible de ser direccionado, convencido, disuadido, persuadido, cooptado, manipulado, neutralizado o bloqueado. En este caso, este tipo de discursos llegan a provocar estas reacciones, ¿sí? En el público que los recibe. Muchas veces la gente se deja llevar por estos discursos por el mismo hecho de desconocimiento, ¿no es cierto? Y que en sí, en cambio, en el ámbito jurídico, nosotros tenemos que ser estratégicos para qué, para que con base en la ley, en la norma legal, en relación a la aplicación estricta a un caso específico, nosotros podamos presentar nuestra proposición y que sea la más confiable, verificable, ¿sí? Y demostrada, y que con ello podamos llegar a obtener el convencimiento de los administradores de justicia. Se inscribe en los claroscuros del significante, en los intersticios de la verdad, en las ambigüedades de la razón y en las suspicacias de la lógica. ¿Qué es algo ambiguo, muchachos, para ustedes? Wilson Velastegui. Algo que es antiguo, que ya no se usa. No, ambiguo, digo. A ver, ese es antiguo. Algo que no está claro. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de algo ambiguo, muchachos, estamos hablando de algo que muchas veces tiene doble sentido, ¿sí? Que no está claro, que no es concreto, ¿no? Lo que nos manifestaba Wilson, en cambio, es algo antiguo, ¿sí? Esa es otra cosa muy diferente, ¿ya? Entonces, por eso, en este caso, a veces dependiendo del requerimiento de la persona que está desarrollando un discurso, aplican este tipo de ambigüedades, ¿no? Con el propósito de simplemente llegar a captar y la atención y la aceptación del público al cual se está dirigiendo. Juegan con las ambigüedades de las palabras, utilizando conceptos que relevan la de la ciencia, que se enmascaran de analítica, los articulan dentro de un marco conceptual estratégico, como les manifestaba, dependiendo de lo que quieren llegar a alcanzar o lo que quieren llegar a obtener. Son un claroscuro de sombras en el espejo. Aquello hace que los discursos de poder tengan fuerza y legitimidad. Esta está justamente en esa disposición estratégica, en la analítica de los conceptos que utilizan, porque en general tratan de conceptos o nociones con los cuales aparentemente no podemos estar en desacuerdo. Y es algo que muchas veces se aplica en la política, muchachos, porque aquí les voy a presentar un ejemplo práctico. A ustedes les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan, es algo general. ¿Usted está de acuerdo
con que el país tenga mayor seguridad? No, 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 ni me levanten la mano, solo díganme. Sí, profe. Sí, Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, doc. Sí. ¿Sí o no? Es algo con lo que no podemos llegar a estar en desacuerdo. ¿Sí o no? Y esto Sí. es complicado muchas veces en los discursos e incluso hasta en las mismas consultas populares que se deben establecer. ¿Sí o no? Es como si yo les dijera, ¿quiere usted tener 3 comidas al día todos los días? ¿Quién me va a decir que no? ¿Verdad? Entonces, miren cómo se van planteando con conceptos, en este caso, en los cuales no podemos llegar a estar en desacuerdo de ninguna manera. ¿Sí o no? ¿Ya? Los discursos entonces relevan de prácticas históricas concretas que albergan a su interior un campo de relaciones de fuerza y de resistencia. Si la historia está transida de esta tensión conflictual de poder, entonces esos discursos que operan y se generan desde el poder y que les son altamente funcionales pueden ser también comprendidos como verdaderos discursos del poder. Nosotros ahora, con el acto cívico que tenemos que cumplir el fin de semana, tenemos dos perspectivas, ¿no es cierto? Tenemos a la derecha, es decir, al partido de gobierno que está impulsando el sí. Y tenemos a todos los partidos de izquierda que están impulsando el no. ¿Sí o no? Entonces, miren, cada uno de ellos va a presentar sus perspectivas y sus proposiciones y sus consideraciones con el propósito de llegar a convencer al público, ¿no es cierto? Y que en este caso, el día domingo nosotros vamos a tener un claro ejemplo de este tipo de discursos de poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver quién tuvo mayor poder de convencimiento a través de los discursos que han venido presentando durante todo este transcurso previo a estas elecciones. ¿Sí o no? Entonces, aquí es un claro ejemplo de cómo se llega a manejar la discursiva, en este caso, cuando hablamos de ámbito de poder, directamente en el entorno político, ¿no? Pero que este tipo de discursos también son aplicables en lo que concierne y refiere al ámbito del derecho, por el mismo hecho de que nosotros tenemos que llegar a buscar un convencimiento del público al cual nos estamos dirigiendo. Los discursos de poder nacen vinculados a prácticas sociales concretas y se forman, estructuran y extienden desde un marco institucional determinado. Otro ejemplo práctico. En este caso, volviendo al ejemplo que les acabo de plantear, desde las ideologías políticas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus bases desde una ideología en particular, ¿sí? Los discursos de poder son formulaciones teóricas elaboradas, pensadas, concebidas y estructuradas previamente. ¿Por qué? Porque muchachos, esto no es que se hace de la noche a la mañana. Es algo que tiene un proceso de forma permanente y que se viene manejando con una consistencia hasta llegar al punto estratégico de alcanzar su meta. ¿Sí? ¿Desde cuándo ustedes vienen escuchando este planteamiento del gobierno de cambiar la constitución? Desde que ya Desde supuestamente ya desde hace que gobernaba. rato, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, esto no es algo que se formula o se desarrolla de la noche a la mañana, es algo que se viene planificando, pero aquí viene una cuestión bastante importante. Por eso son muy estructuradas, por eso son técnicas estratégicas, ¿sí? Son muy bien pensadas y articuladas, no son discursos espontáneos. En este caso no son parte de una retórica producida en común, aunque puede ser que después se convierta en parte de la retórica social, pero en su elaboración, en su formación, participan de una forma práctica compleja que está muy vinculada con las relaciones existentes dentro del saber, el conocer y el mismo poder. Los discursos de poder han logrado consolidar en su interior aquello que, para las ciencias sociales, siempre ha parecido una utopía y es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque en este caso
nosotros a través de esta discursiva vamos a alcanzar, obtener resultados en varios ámbitos, ¿no? No solo en uno en particular, y que requiere de conocimientos de varias disciplinas, de varias áreas, de varias ciencias, ¿no? Porque los discursos de poder son elaboraciones complejas que recurren a la validación de diferentes campos epistemológicos, es decir, del saber, del conocimiento. A eso se refiere esto de campos epistemológicos, que estructuran en su interior puntos de convergencia desde diversos campos analíticos que se formulan, desde los requerimientos del poder que se forman, se consolidan, se estructuran, se diseminan, se propagan y se extienden, desde las universidades de los países más ricos, los institutos de investigación. ¿Sí? El discurso del derecho y su sentido teleológico, ¿sí? Y las relaciones sociales. El derecho ha cumplido desde la antigüedad una función básica en la vida humana, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando desde una perspectiva teleológica, estamos hablando desde su propósito, desde su objetivo, ¿sí? Desde lo que quiere llegar a alcanzar en este sentido en la vida humana. A través del derecho, los seres humanos han definido su forma de organizarse en sociedad y en las sociedades modernas, las instituciones jurídicas, los tribunales, son los que deciden quiénes ganan, quiénes pierden, quiénes dirigirán y quiénes pasan a la oposición. ¿Sí? Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que en este caso nos llega a regir, ¿verdad? Y en este caso, señorita Pastuña, yo no sé si usted vive en un circo, si está con algún payaso o si va a contarnos algún chiste, darálo a conocer, ¿sí? Porque yo a usted la veo simplemente solo riéndose. Todas las clases durante todo el día. Sí, así que le recomiendo mejor tomar con seriedad el caso al ámbito académico, que no estamos ni preparándonos para hacer chistes ni para ser comediantes. ¿Sí? Entonces, como les manifestaba, muchachos, en este sentido, nosotros tenemos un sistema judicial que forma parte de uno de los poderes del Estado, como alguien me lo manifestaba al principio, ¿no? Por eso existe la independencia judicial, muchachos. Los jueces, se supondría, en un aspecto funcional, no deberían regirse a ningún tipo de partido político ni de gobierno, ¿verdad? Lamentablemente esto no se ve en la práctica real. Sí, porque todos ustedes han de haber visto en algún momento que se llega a tomar decisiones simplemente por el hecho de tener direccionamientos previos, ¿no? O por tratar de alcanzar algún tipo de, o mejor dicho, de acatar algún tipo de disposición, lamentablemente, ¿sí? Pero en sí, las instituciones jurídicas tienen, en este caso, independencia, ¿sí? Que a su vez, su labor principal es llegar a administrar justicia, es ser justos, conforme y estrictamente a lo que determina la norma legal y la ley, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo tenemos muy claro. Podría pensarse que con el polifacético desarrollo de la ciencia y la técnica y con el inmenso alcance de los medios masivos de comunicación a nivel nacional e internacional, especialmente a través del Internet y en todos los idiomas imaginables, las instituciones administradoras del derecho y la legalidad tendrían gran cuidado a la hora de dar sus dictámenes. Les voy a hacer una pregunta que, aunque esto sí dudo que porque si no me han respondido cosas básicas, esto no lo van a saber. Tal vez alguien sabe. ¿A través de qué principio se llega a desarrollar estas actividades de manera abierta al público? ¿O con qué propósito?
Wilson Velastegui, aunque este es un principio que, bueno, esto no les puedo refutar porque ya es algo bastante adelantado, ¿no? Ya, o Dime, sea, Wilson. con el principio de la libre expresión. No, Juliet Cunalat. A ver, Santiago Serrano. De la transparencia, de la participación Forma parte de. ciudadana. Estás tibio por ahí, Santiago. Mauricio River. Tiene que ver con lo que acabas de Principio manifestar. de la publicidad, Licen. Exactamente, Mauricio. Exactamente. Muy bien. Y esta me sorprendes porque esta es una pregunta que pensé que no me iban a responder. ¿Sí? Porque eso sí no les puedo decir nada porque es algo bastante adelantado, que sí lo vamos a ver, sí lo vamos a observar. Pero exactamente este tipo de medios en los cuales se llega a dar a conocer e incluso se permite que la sociedad realice una revisión, ¿sí? de los procesos judiciales. Es el principio de publicidad. No sé si ustedes alguna vez pudieron percatarse que en el desarrollo de audiencias en casos que tuvieron repercusión nacional, que en este caso fueron bastante relevantes en nuestro país, eran transmitidos por Facebook o por YouTube. No sé si ustedes vieron, pero las audiencias, como el caso Metástasis, entre otros, eran transmitidos por medio de redes sociales incluso. ¿Sí? Esto permite lo que ahí sí nos manifestaba Santiago, ¿sí? Y eso está muy bien, ¿sí? Tratar de transparentar en este caso, la administración de justicia, ¿sí? A la hora de decidir la suerte de los demandantes y demandados, a la hora de dar resultados de las causas jurídicas, pero la realidad actual nos dice todo lo contrario. El fraude, la impunidad, la corrupción, la ilegalidad, la mentira, la ausencia de Estado de Derecho, la anarquía, la anomía, la injusticia, la incompetencia, en todos los sentidos de los tribunales y de todo el aparato jurídico legislativo, etcétera, siguen apareciendo como los antiguos tiempos del atraso social, científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de tener la oportunidad, ¿sí?, de dar seguimiento a estos procesos judiciales para verificar que realmente sea justicia. Nosotros hemos podido ver casos en los que por compra de conciencias, por beneficios particulares o personales, se han emitido fallos totalmente contrarios a la ley, ¿verdad? En los que muchas veces jueces, a pesar de tener los elementos de convicción necesarios, ratifica el estado de inocencias de personas que han incurrido en graves delitos, eh, incluso hasta contra la seguridad pública. O no solamente los jueces, tenemos fiscales que de igual manera, teniendo los elementos necesarios para presentar, en este caso, su proposición y solicitud de prisión preventiva, no la han hecho porque han recibido tal vez algún tipo de beneficio particular en lo económico, ¿no? ¿Sí? Y que esto produce que muchas veces se den situaciones que perjudican al ámbito judicial, ¿sí? Entonces, mire, lamentablemente, a pesar de nosotros, a través del principio de publicidad, tener este tipo de medios de conocimiento de procesos judiciales, incluso de administración de justicia, no llegamos a ver o no llegamos a constatar que realmente se tomen o se realicen fallos justos, ¿sí? Ese es un punto importante de lo que nos corresponde. A través de la historia de en la literatura jurídica o textos jurídicos se han plasmado acuerdos y se han establecido normas que supuestamente han regulado las relaciones entre las personas, entre los pueblos, es decir, nos referimos al derecho nacional o derecho comunitario y al derecho internacional o derecho intergrupal. Con respecto a los derechos nacionales, nos puede quedar claro que en los países pluriculturales, pluriétnicos, plurilingüísticos, multinacionales, el derecho nacional es toda una nebulosa incongruente que se interpreta a discreción.
según los intereses, los poderes de los litigantes y, por supuesto, según las variantes conceptuales y nacionales que acarrean la misma interpretación de las leyes. Por eso hay que ser muy meticuloso al momento de invocar una norma, muchachos. ¿Sí? Y en este caso, de tratar de enmarcarla a una situación en particular que en este sentido se esté analizando, se esté ventilando y que se vaya a resolver en un proceso judicial. ¿Sí? La existencia de todo grupo, aún del más pequeño, exige unas reglas claras del juego. Los grupos humanos, en especial los llamados grupos civilizados, tienen necesidad de crear un mundo de reglas confiables. Es decir, que nosotros necesitamos constar con reglas que en sí sean aplicables a nuestra realidad, ¿sí? Que no sean simplemente letra muerta, sino que en sí los mismos administradores de justicia al momento de resolver una causa lleguen a considerarlas y lleguen a aplicarlas al momento de emitir un fallo. Tenemos niveles incluso de reglas, tenemos un nivel de normas públicas, en este caso leyes prácticas y elegibles, en el derecho, en la jurisprudencia, en derecho internacional, los protocolos de etiquetas, cortesías para la convivencia social, las leyes de tránsito vial, marítimo, aéreo, urbano, rural, ¿sí? Políticas educativas de salud pública, que en este caso tienen este carácter público, ¿sí? Y de manera general. El derecho a la educación es un ejemplo práctico de ello, ¿no es cierto? Ustedes están en este momento ejerciendo su derecho a la educación, ¿sí o no? Por el mismo hecho de que se encuentran en una institución pública recibiendo cátedra, asimilando conocimientos, preparándose en una carrera universitaria. ¿Sí? El derecho a la salud pública, aunque nosotros ya hemos conocido que deja mucho que desear, ¿no? Aquí en nuestro país, por todas las necesidades y los vacíos que llegamos a tener, pero también es un derecho a nivel público general. A nivel especializado también se trata a través de las normas de puntos particulares. Tenemos el derecho laboral, normas, reglamentos laborales, función de las áreas de recursos humanos, áreas de contratación de mano de obra, seguros, prestaciones laborales, ¿sí? Tenemos también determinaciones especializadas a lo que corresponde a un punto íntimo, reglas y directivas para que se relacionen directamente con la familia, con el matrimonio, ¿sí? Con las relaciones de pareja, con las relaciones afectivas, íntimas y sexuales, con la clasificación, el tratamiento de los sexos y la sexualidad, que también son abordados en este nivel especializado de derecho. En este sentido, el derecho siempre ha tenido un lugar destacado entre las materias que fueron objeto de los escritos más remotos que conservamos. A ello hay que añadir que son muchos los testimonios documentales que demuestran la influencia del derecho, por el impulso que supuso en el cambio hacia la abstracción y precisión dentro del proceso de configuración en las lenguas de cultura. Las leyes siempre han sido administradas y aplicadas por tribunales y jueces. Yo supongo que la Juli ya les ha de haber dado derecho romano, ¿no es cierto? O por lo menos les ha de haber hablado en este sentido del derecho romano, ¿verdad? Ustedes ya deben haber conocido que desde que se instalaron civilizaciones antiguas en las que se llegaron a desarrollar este tipo de estructuras legales, existen personas que cumplían estos roles, ¿no? De resolver controversias, ¿sí o no? Que ya existían personas que en este caso se encargaban de valorar y analizar los casos y a través de los mismos llegar a tomar una decisión con el propósito de resolverles. Si a los aspectos de carácter público nos referimos, la Constitución determina el marco político del Estado y las leyes que aprueban los parlamentarios, las disposiciones que dictan nuestros gobernantes nos afectan, aunque sea de una forma más o menos indirecta o más o menos evidente. Por eso les hablaba que justamente por coincidencias de la vida ha recaído este tema en esta semana previo a elecciones y que por ende ustedes deben llegar a analizar, a valorar y a conocer bien si votar por el sí o por el no. ¿Sí? Por el mismo hecho de que, muchachos,
este tipo de decisiones a nosotros nos van a llegar a afectar. No digo que voten por el sí o por el no, eso queda a consideración netamente de ustedes, pero sí analicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos normas, en este caso instauradas en nuestra Constitución, va a provocar cambios radicales, de ser el hecho de que lleguen a ser modificadas o cambiadas, ¿no es cierto? Si llegan a instaurarlas en un nuevo cuerpo normativo constitucional, de forma obligatoria nos van a regir, nos guste o no, ¿sí? Y aquí también viene un problema de fondo que les había manifestado en una de las clases, creo que al principio, ¿no? Del inicio del ciclo, que por qué ustedes habían elegido habían votado por un asambleísta, ¿se acuerdan? Y si recuerdan las respuestas que me dieron. Y aquí viene el punto contundente, muchachos, de por qué les jalé las orejas esa vez. Ustedes incluso deben tomar en consideración que cuando eligen a un representante popular de forma democrática, es la persona que va a ser su voz y su voto en el ámbito parlamentario, ¿sí? En el ámbito legislativo. Y que si yo llego a elegir a una persona que carece de conocimiento, de preparación, de expertise en este tipo de ámbitos, lo más probable es que tome una decisión errada, ¿sí o no? Yo no voy pues a poner a un jugador de fútbol a reparar el motor de mi carro, ¿sí o no? Sí. O ustedes no van a contratar a un ingeniero en sistemas para que sea la persona que construya su casa. ¿Sí? Entonces son analogías con las que pretendo ponerles a pensar y analizar un poquito. ¿Por qué? Porque todas estas decisiones sí nos llegan a afectar. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros debemos tomarlo en consideración siempre. Por eso siempre tienen que ser actores políticos activos y sobre todo actores políticos activos positivos. ¿Sí? Que busquen el beneficio del pueblo, que busquen el beneficio de la sociedad, no solamente beneficios particulares, ¿sí? En el orden privado, las relaciones humanas se formalizan a menudo a través del derecho, la compra o el alquiler de una vivienda, el contrato laboral, el testamento, tiene su reflejo en un documento jurídico. Cuando yo, si yo me compro un carro y hago la compra-venta respectiva, corresponde al derecho, en este sentido, ¿es un acto público o es un acto privado? Privado. Exactamente. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, Mauricio. Si yo compro un carro, ¿se beneficia el Mauricio? No. No, solo usted. No, solo usted. Ya, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí viene también una diferencia entre lo que corresponde al ámbito público y al ámbito particular, al ámbito privado. Son cuestiones que debemos tomarlas en consideración. Regálame un minutito, muchachos.
Muchas gracias. Por eso también debemos tomar en consideración que hay una diferencia, ¿no? Entre lo público y lo privado. Por eso cuando estamos hablando de la propiedad privada, incluso nos estamos refiriendo a los derechos de un bien jurídico particular, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo irán aprendiendo más adelante. La sociedad se ha transformado profundamente ya desde el mismo siglo XX. Dicha transformación ha tenido su repercusión en el derecho. Se han modificado las relaciones laborales, informatización está ejerciendo una profunda influencia en nuestro comportamiento, los avances en las comunicaciones y en las disciplinas científicas han obligado a replantear soluciones jurídicas que han dado quedado desfasadas y a construir nuevas formulaciones que den respuesta a las nuevas realidades. Ejemplos prácticos, muchachos. Ustedes tienen que darse cuenta que la norma legal incluso va desarrollándose dependiendo de la evolución de la sociedad en la que se llega a aplicar. ¿Sí? Este tipo de normas se van aplicando dependiendo del desarrollo del pueblo. Ejemplo práctico. Vean, antes las mujeres no tenían derecho a votar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora sí lo tienen. ¿Por qué? Porque se han ido modificando a lo largo del tiempo, dependiendo del transcurso de desarrollo, evolución del pueblo. ¿Sí? Antes nosotros no podíamos tratar sobre un tema denominado como el aborto. ¿Sí? Ahora incluso es un medio de análisis y valoración en los nuevos entornos normativos. ¿Sí? Incluso con lo que corresponde a la tecnología. Miren, en una disposición en el ámbito laboral. ¿Ustedes creen que de aquí hace 80 años podían hablar del teletrabajo? No. Obviamente no, pues sí, vaya, lo máximo que llegaban era tener una televisión, ¿verdad? Y eso que medio funcionaba. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta que incluso la aplicación y la creación de normas se va aplicando al desarrollo de los pueblos, ¿sí? Ahora incluso hasta el ámbito tecnológico, ¿sí? Miren cómo este tipo de reglas del juego se van adecuando y se van adaptando a la realidad actual. En cuanto a las particularidades verbocorporales del discurso jurídico en Iberoamérica, según las regiones, los países, las comunidades, los grupos en concreto en donde se imparten y se administran las leyes, tiene una marcada oposición y complejidad en la actuación comunicativa, tanto al nivel de los juzgadores o acusadores como al nivel de los juzgados o acusados. Todo lo cual se relaciona tanto en el ámbito social de la procuración en la justicia, como con el ámbito lingüístico sistemático del área de procuración en justicia, hasta inclusive con ciertos factores psicológicos contextuales que imperan en este tipo de relaciones de juzgadores y juzgados. ¿Sí? A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Los discursos de poder están estructurados y contenidos de una manera estratégica con el propósito de llegar a persuadir, convencer y manipular al público al cual va dirigido. Ya hemos planteado hasta ejemplos prácticos aquí, ¿verdad? Dependiendo de cómo se lleguen a aplicar por el orador en este sentido, llegan a obtener y alcanzar estos objetivos y estas metas. El discurso del derecho tiene una relevancia elemental en el ámbito de las relaciones sociales sobre las cuales se trata, con el propósito de regular conductas y de igual manera estructurar la normal regulación de la convivencia, ¿sí? Y el discurso del derecho se encuentra fundamentalmente implicado en los diversos escenarios en los que se desenvuelven los entes que se desarrollan en la misma. ¿Sí? ¿Preguntas? Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy.